primer lugar, daros la bienvenida a todos, buenas tardes, y agradeceros vuestra asistencia, a todos los que hoy estamos aquí, y por supuesto a nuestro compañero Jesús María Ruiz, secretario de Política Institucional. No va a salir a la televisión. No me veo moviéndolo. El tema que hoy nos trae aquí es la defensa de nuestro sistema público de pensiones, por ello estamos aquí. Nosotros consideramos que es un derecho y un derecho constitucional para todos. Además, antes de continuar, creo que es importante hacernos eco del reconocimiento que se le hizo también el otro día, el pasado miércoles en la asamblea que tuvimos con nuestro secretario en Córdoba, un reconocimiento a los pensionistas y a las pensionistas y a las mujeres de nuestro país que estamos viendo que en estas últimas semanas están saliendo a la calle a luchar por sus derechos y a darnos una lección a todos de dignidad y de igualdad. Así que desde aquí nuestro reconocimiento también y animar a que salgamos a la calle a continuar con las reivindicaciones y a continuar con las manifestaciones. Llevamos dos semanas, como digo, de movilizaciones históricas. Y la de las pensiones, que es el tema que hoy nos trae aquí, continuará este fin de semana. Mañana estamos convocados todos a la manifestación que hay en Córdoba y para dar eso, para dar una lección y para luchar por nuestros derechos. Sois las personas jubiladas las que habéis trabajado para que hoy disfrutemos del país en el que vivimos. Y no podemos consentir que personas como vosotros que habéis estado trabajando toda la vida, hoy veáis mermada vuestra calidad de vida con las políticas que el Partido Popular está llevando a cabo con su gobierno. Son políticas que tienen un claro objetivo, que no nos engañen, porque el único objetivo que hay detrás de sus políticas es hacernos creer a la sociedad, hacernos creer cosas que no es así, que el sistema de pensiones no es viable, es un sistema inviable y no es así. Nosotros tenemos propuestas, que ahora nos va a detallar con más detenimiento nuestro compañero. Hay propuestas, el sistema público de pensiones siempre ha funcionado y seguirá funcionando siempre y cuando paremos las políticas que el Partido Popular está llevando a cabo. Llevan años, 5 años creo, luchando, haciendo una subida ridícula a vuestras pensiones, una subida de un 0,25%, que como hemos escuchado muchas veces, vale más la carta que os llega a casa que luego la subida que os hacen. Y más en esta situación en la que sois muchos de vosotros los que tenéis que ayudar a las familias que están en crisis, viendo reducir encima vuestra pensión. Y no solo con esa subida ridícula, sino también que sepáis que están atacando a vuestro bolsillo con 900 millones de euros al año que sacan del copago farmacéutico, que no nos olvidemos que está instaurado desde hace unos años, con las subidas en la luz, con las subidas en el agua, con las subidas en el gas, en el IBI, justo ahora, como decía, en ese momento en los que sois vosotros los que estáis ayudando a vuestra familia a salir de la crisis. Os condenan a esa subida ridícula de un 0,25% y además introducen otra medida que se va a llevar a cabo a partir del 1 de enero de 2019, como es el factor de sostenibilidad. Un factor en el que implica que se verá rebajada vuestra pensión en función de la esperanza de vida. El Partido Popular sabe que tiene un problema y que no le gusta que vivamos tantos años, así que ellos han considerado que la función se deberá adecuar dependiendo de la esperanza de vida que haya en el país. Todo esto es una pérdida constante del valor adquisitivo de los pensionistas, una pérdida en el poder de compra que tenéis los pensionistas, que se ve reflejada en un 8% de pérdida desde 2011 hasta ahora en 2017. Y otra prueba clara de que el PP está laminando nuestro sistema público de pensiones, es el expolio que está realizando y que está sometiendo a nuestro fondo de reserva de las pensiones, de la Seguridad Social. El fondo de reserva en 2011, cuando Zapatero nos dejó el gobierno, dejó un fondo de reserva de 68.000 millones de euros. A día de hoy
contamos con un fondo de reserva de 8.000 millones de euros. Y hay que decir que si seguimos con este ritmo de gasto y metiendo la mano en la hucha de las pensiones donde nunca deberíamos meterla, el fondo de reserva se verá agotado en este año 2018. Así que en este escenario en que se pone en riesgo nuestra situación financiera de la seguridad social y en consecuencia no solo de las pensiones, se ponen en riesgo no solo las pensiones vuestras, las actuales, sino de las pensiones futuras de todos los jóvenes. Hay una pérdida de nuestro poder adquisitivo de los pensionistas, una sensación de incertidumbre ante los actuales jubilados en si podrán o no podrán seguir cobrando su pensión. También un sentimiento de injusticia, y hay que decirlo, de aquellos que hoy en día están contribuyendo con sus cotizaciones a la seguridad social y que no saben si podrán recibir su pensión a 10 o 20 años vista, y no nos olvidemos de la desesperanza absoluta que sufren nuestros jóvenes en lo que no saben si algún día podrán contribuir a ser protegidos por esta seguridad social. No nos engañe, que nadie nos engañe y que nadie se crea el argumento que nos dice el Partido Popular de que no hay dinero. Que lo que no hay es voluntad política por su parte. Lo que sí tienen es una ideología detrás de sus políticas, una ideología de destrozar todo lo público. Y prueba de ello, aparte de los recortes en pensiones que estamos viendo, prueba de ello son los recortes en sanidad, los recortes en educación, recortes en independencia y en todo aquello que contribuye a la igualdad entre todos nosotros. Yo no me voy a extender más porque nuestro compañero tiene muchísima información y esperando que sea de nuestro interés, paso la palabra a Jesús María. Muchas gracias, Noelia. Bueno, yo en primer lugar lo que tengo es que agradeceros que estéis aquí, que me permitáis hoy estar con vosotros. Hacía tiempo ya que no venía a Bujalance, después de haber venido muchísimas ocasiones. Me da alegría venir, por la carretera, el campo está precioso, y conocer a personas que no conocía y saludar a algunos que sí conocían, la misma que entraba siempre. Y es verdad que venimos a hablar de una cuestión que está ahora mismo en el centro de la atención, afortunadamente, del país. Yo creo que Noelia lo ha explicado muy bien, ha hecho una síntesis, ha tocado prácticamente todos aquellos aspectos que sitúan, que explican por qué tenemos que estar hablando hoy aquí de las pensiones. Y lo que pretendemos después, si queréis, es mantener un debate o conocer vuestra opinión, o preguntas o reflexiones, porque es algo que nos afecta realmente a todos. Pero primero que hay que decir, que me gustaría decir, lo he dicho ya también, respecto a la naturaleza de las pensiones. Las pensiones son un derecho esencial de los ciudadanos que viven en España, en términos de igualdad, independientemente de donde vivan, independientemente de qué hayan hecho. La pensión es un derecho como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, que son derechos que están ligados ya a la ciudadanía, porque gobiernos como el de Felipe González, o posteriormente el de Zapatero, cuando hablamos de dependencia, crearon a través de leyes que, por cierto, leyes que o no votó a favor o votó en contra del Partido Popular. Por ejemplo, la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch del año 86, que reconocía por primera vez el derecho a la salud y a la sanidad pública. Pongo énfasis en esto porque la diferencia entre que las pensiones sean un derecho o el resultado de un ahorro capitalizado en términos de actuarios de seguros es muy importante. Cuando las pensiones son un derecho, el Estado tiene que responder de él, como lo hace en sanidad a través del IRPF. La sanidad no se financia con la seguridad social, por mucho que todavía decimos vamos al seguro, pero no tiene nada que ver. Vamos a la sanidad, que en los presupuestos generales de las comunidades autónomas decidimos los representantes, deciden los ciudadanos a través de sus representantes que van a determinarse para dar asistencia sanitaria. Pues tenemos que empezar a hablar de derechos de pensiones y de un sistema nacional de pensiones. De eso es lo que tenemos que empezar a hablar y de eso es lo que nos tenemos que convencer, que debe
Es verdad que en la Constitución, sobre todo el artículo 2, los primeros artículos están contenidos derechos como pensiones, pero tiene que hacerse una reforma de la Constitución que hable más explícitamente del derecho a las pensiones. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las pensiones son uno de los elementos redistributivos mayores que tiene el gasto público. El dinero, luego me referiré, que se dedica a las pensiones, en torno a un 10% del PIB, aproximadamente 110.000 millones de euros, que es mucho dinero, tiene un poder redistributivo enorme, porque prácticamente todo ese dinero va a invertirse en las familias, en las rentas familiares que perciben esas pensiones, y lo dedican a su vez, lo emplean en diversos insumos, de diversos consumos de la economía. Pero fundamentalmente, de lo que estamos hablando, también lo he dicho en realidad, es de ideología, de valores, de principios, de prioridades. Decía Rajoy, no sé si seguiste el debate antes de ayer, decía Rajoy que era mejor no hacer política con esto. Pues claro que sí, que vamos a hacer política, sino con los derechos, con la igualdad de oportunidades, con el que haya un pacto, luego hablaremos de eso, haya una equidad intergeneracional. ¿Con qué vamos a hacer política así? ¿Qué hacemos en una familia cuando tenemos que decidir a qué dedicamos los ingresos? Priorizar. Priorizar en la educación de los hijos, priorizar en la salud, priorizar en la atención a la pertenencia a organizaciones que ayudan a los demás. Eso es tomar decisiones, eso es política. Claro, ¿por qué dice Rajoy que es mejor no hacer política? Porque para ellos lo importante es el mercado, no son las personas. Y el mercado asigna los recursos en función del beneficio que tiene. Esto es uno de las cuestiones claves que nos trae aquí. El que se haya generado una idea bastante errónea, también lo ha dicho en su introducción Noelia, de que tenemos un problema con las pensiones. Las pensiones no tienen futuro. Y se está generando esa idea, ¿sabéis por qué? Porque todas aquellas personas que todavía están en fase productiva, que tienen un trabajo medianamente retribuido, ante la idea de que las pensiones no van a prosperar, las pensiones no van a poder cobrarlas cuando llegue la hora de jubilación, lo que van a intentar es, del dinero que ahorran, en vez de gastarlo en otra cosa, en contratar un seguro de pensiones, en contratar un fondo de pensiones. Y esto es así, entre otras cosas, porque, como decía antes, el gasto de las pensiones en España se sitúa un poquito por debajo del 10% del Producto Interior Bruto. Aproximadamente 110, 120.000 millones de euros al año. Cualquier pellizquito de ese gasto total, cualquier cantidad que los ciudadanos que trabajan, pero no en igualdad de condiciones, dediquen a su fondo de pensiones, supone un volumen de negocio para los grandes capitales, para los fondos de inversión, que aspiran a coger una tarta de las pensiones como aspiran a coger una tarta de la salud pública. Aspiran, y eso lo hace muy bien la derecha, a intentar deteriorar la confianza en la sanidad pública para que todo el mundo, ante el miedo de tener un problema de salud, contrate un seguro. Esto es lo que subyace en el problema de las pensiones, que ahora vamos a ir viendo detenidamente. Sembrar la duda, sembrar la inseguridad, sembrar el miedo, para que quienes están entrando en el negocio de los fondos de pensiones, además en un momento que no son rentables, precisamente, tengan clientes asustados que llegan a contratar el fondo de pensiones. Esa es la ideología del mercado, el neoliberalismo. Esa es la ideología de quienes anteponen lo privado a lo público, el interés particular al interés general. Además se da la circunstancia, voy a introducir un concepto que seguramente estáis oyendo estos días, que es el de suficiencia, seguramente habéis oído hablar. Se da la circunstancia de que con la enorme crisis que hemos vivido en el año 2011, el Partido Popular la ha usado de excusa para justificar, de coartada, para justificar recortes en muchísimos sectores, en muchos, y para prácticamente arrear un zarpazo
de muerte al sistema de pensiones. Porque además, con la crisis, el Partido Popular ha aprobado una reforma laboral que ha creado un concepto que hace tiempo que no veíamos, que era el de precariado. Sabéis que hace años las personas que ganaban en torno a 1.000 euros protestaban y decían que eran 1.000euristas. Hoy ni siquiera eso, el que cobra 1.000 euros es una persona que tiene un sueldo bastante elevado. Con ese precariado, con esa reforma laboral, las bases de cotización, lo que los activos, las personas que están trabajando, dedican a la seguridad social es muy poco dinero, porque ganan muy poco dinero, porque están en manos de la arbitrariedad, fundamentalmente de las pequeñas, medianas empresas. Las grandes empresas tienen convenios y funcionan de otra forma. Eso, unido a la pérdida de empleo, ha hecho que si hace 10 años por cada pensionista había casi 2,7 activos, hoy no llegan ni siquiera a 2,3. Es decir, hay muy pocas personas activas que están sufragando, que están costeando las pensiones, siempre desde el punto de vista de la seguridad social. Otro de los problemas que está afectando a la suficiencia, ¿por qué no es suficiente la cantidad de dinero que hay en el sistema de pensiones? Hemos dicho uno, hay poco trabajo, mal retribuido y por tanto genera pocas cotizaciones. Otro elemento que contribuye es que el salario mínimo interprofesional está muy por debajo de lo que están los salarios mínimos interprofesionales europeos. Los socialistas aspiramos a que se sitúe en el entorno de los 1.000 euros al mes, porque en la medida en que los salarios mínimos se vayan aumentando, las cotizaciones irán aumentando. Y luego hay otros problemas que yo pretendo explicar sin entrar en excesivo detalle, pero por lo menos que lo sepáis, que afectan a las cuentas de la seguridad social. ¿Por qué no cuadran? ¿Por qué dicen que son insuficientes? En primer lugar, porque todas las políticas activas de empleo se están cargando a la seguridad social, en vez de cargarse a los fondos del Estado. Las tarifas planas, las bonificaciones al empleo, todas aquellas medidas de las que se beneficia el sector empresarial, supuestamente para contratar a más personas, las paga la seguridad social. Son medidas de desarrollo de la economía y deben ir con cargo a los presupuestos generales del Estado y no drenar los ingresos de la seguridad social. Por otro lado, el gasto administrativo de la entidad gestora. La seguridad social tiene muchas entidades gestoras, como lo tienen otros ministerios u otros departamentos del Estado español, del gobierno. Esos gastos no deben de traerse del fondo de las pensiones, sino que deben de traerse del conjunto del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Y luego hay otra serie de propuestas, esto ya son propuestas, estoy hablando de propuestas que nosotros planteamos tanto en las mociones que se han ido aprobando en los ayuntamientos, luego si acaso hablaremos de cómo se aprobó aquí, sí, en las diputaciones y en una proposición de ley que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Otra de las propuestas es extraer del conjunto de las pensiones aquellas que son prestaciones no contributivas, es decir, las de viudedad y las de orfandad, deben ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, como el resto de políticas sociales, como ocurre en Andalucía, con las pensiones no contributivas, luego hablaremos de eso. Y fundamentalmente lo que hay que hacer con las cuentas de la seguridad social es que el Estado tiene, en los casos en los que se necesite, que aportar fondos. Porque figura en el propio Pacto de Toledo, que es el origen, digamos el origen más reciente del año 95 del conjunto del sistema, figura que no solo las pensiones se sufragarán con las cotizaciones, sino que el Estado tendrá que aportar aquellos fondos necesarios para equilibrar el sistema, como hacen otros países de Europa. Bueno, llegado a este punto uno dice, pero ¿cómo el gobierno, cómo dice Rajoy que los presupuestos generales del Estado no deben aportar, o la reforma, no deben aportar fondos? Bueno, ¿y de dónde han salido los fondos para el rescate bancario? ¿Y de dónde salen los fondos o han salido para el rescate de la autopista? Por cierto, hacen truco
porque este año han inyectado en torno a 7.000 millones de euros para el rescate de la autopista, pero para que Europa no les riña, lo han diferido en distintos años, con créditos diferidos, para que no costen en las cuentas del año 2017, para intentar cumplir con Bruselas el objetivo de déficit. Por tanto, hay que decirle al gobierno que si hay dinero para rescatar a la banca, por cierto, dinero que no se recupera, 35.000 millones que no se van a recuperar, es un tercio de todas las pensiones de España. Si hay dinero para eso y si hay dinero para recuperar autopistas, tiene que haber un dinero no para salvar las pensiones, sino para no generar ni una sola duda del futuro de las pensiones. Hay otras posibilidades y es recuperar fuentes de financiación. No sé si recordáis que hace poco dejaron fuera de la cotización a las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el hogar, haciendo funciones, una de empleado de hogar y otra de dependencia. Por un lado, se les ha dejado sin posibilidades de entrar en la garantía de las pensiones futuras, y por otro lado se les está restando ingresos a la seguridad social. Igual ocurre con las cotizaciones de desempleo, que las modificaron rebajándolo, o igual incluso ocurre con algunas bases que no se han incrementado. Hay una propuesta de que las bases máximas no se le ponga un tope, dicen no se topen para incrementar la recaudación. Y luego hay otras propuestas que luego veremos cómo deben ser debatidas, que es crear tributos, figuras tributarias, pero no dirigidas a las personas ni a la familia, sino muy concretos a instituciones financieras. ¿Para qué? Para neutralizar, para compensar la pérdida de ingresos del Estado con la elusión fiscal, con la ingeniería financiera, con la SICAP. Sabéis que muchas sociedades anónimas que se acogen al sistema de SICAP ni siquiera pagan un 2%, tan solo pagan los perceptores de dividendos. Es decir, eso nos llevaría seguramente a otra discusión relacionada con el sistema fiscal, con el sistema de financiación, pero hay soluciones suficientes para que el sistema sea perfectamente sostenible. Ahora me voy a dirigir a eso, pero que esté equilibrado, que tenga suficiencia. Pero para eso hace falta un gobierno que lo quiera hacer, que forme parte de sus principios, o al menos tema del voto. Y es uno de los motivos por los que mañana vamos a estar en las manifestaciones. Yo no sé aquí si habrá, en mi pueblo hay una manifestación, aquí habrá una concentración, una manifestación, en Córdoba va a haber otra, y ha llegado el momento que o bien el gobierno del Partido Popular se convence de que esto es algo que nos afecta a todos, que es justo, o bien lo convenzamos de que antes de que se vaya el señor Rajoy, más vale que modifique el sistema de recortes que ha hecho hasta ahora. Ahora me voy a referir un poco a ese asunto, ¿no? La Seguridad Social en este momento pierde 18.800 millones de euros al año. El gobierno de Zapatero, que tanto el Partido Popular se encargó de notar, pero que nos dejó leyes básicas, leyes esenciales, leyes sociales, como la ley de dependencia, y no solo esa, creó un fondo de sostenibilidad que estaba, lo ha dicho Noelia, entre 66 y 68 mil millones de euros, y que se ha quedado en 8.000 millones. En realidad está bajo mínimo, porque el gobierno de Rajoy este año se ha inventado un crédito, que es otra argucia financiera, para sufragar el déficit que tenía, y ese crédito es de 15.000 millones. Como consecuencia de todo eso, las pensiones han perdido peso en el conjunto de la riqueza. ¿Por qué han perdido peso? ¿Cómo es posible que si ahora estamos en recuperación económica y se está creando empleo, se recaude menos cotizaciones que antes? Lo hemos dicho antes, porque el empleo que hay es malo, es de mala calidad, es muy precario, se está deteriorando el nivel de empleo como consecuencia de la reforma laboral. Quizás no lo he dicho explícitamente, pero es una de las propuestas. Hay que derogar esa reforma laboral.
Mientras que en países como Francia o Italia, el porcentaje de riqueza del Producto Interior Bruto dedicado al sistema de pensiones está entre un 14 y un 15%, nosotros estamos en el 10% y bajando. De tal forma que si ahora tenemos 9,5 millones de pensiones, dentro de muy poco, en el año 2050, cuando muchos de los que hoy están trabajando sean pensionistas, habrá 15 millones. ¿Qué ha hecho Rajoy con esto? Lo ha apuntado también Noelia, de lo que lo estáis diciendo en vuestras cartas. Lo primero que hizo fue anular la revalorización de las pensiones en función del IPC, del precio del coste de la vida. Y entonces estableció una condición: mientras haya déficit del sistema de seguridad social, las pensiones no suben más del 0,25. En algunos casos estamos hablando de un euro y medio, incluso de menos de un euro. Y han tenido la desfachatez. Ayer me decían en Benamejí unas personas la poca vergüenza, digo pues sí, la poca vergüenza de incluso hacer alarde y comunicarlo en una carta, como decía antes Noelia, y todo vale más que ese dinero. Realmente son... se puede ser de derecha, se puede estar a favor de la privatización de parte de las pensiones, como en otros países, o si hay tiempo me referiré a ello. Incluso se puede castigar injustamente a quienes solo merecen el mejor trato posible. Pero hombre, encima de eso, además de meter el dedo en el ojo, ¿no? Como si hacer así y regocijarse de una subida mínima, indigna, casi insultando con una carta a la persona, la verdad que eso a cualquiera lo irrita, ¿no? Esa es una de las cosas que ellos han hecho. Otra de las cosas que es empobrecer. Cuando hablamos de subir 0,25 estamos hablando de empobrecer, estamos hablando de inducir el empobrecimiento. El gobierno del Partido Popular ha castigado las rentas familiares, las rentas disponibles que quedan en una familia, no solo no subiendo las pensiones, no solo permitiendo subidas de tarifas prácticamente de monopolio, como puede ser la luz, sino incluso estableciendo, lo ha dicho muy bien Noelia, los copagos sanitarios, el Real Decreto 16/2012. Ni Franco se atrevió a poner un copago en los medicamentos, ni Franco. Rajoy lo ha hecho. Aunque en Andalucía tenemos establecido un tope que cuando llega a los 8 euros por pasivo, por pensionista, ya no sigue pagando. De modo que lo que ellos llaman sostenibilidad, lo que se conoce como sostenibilidad, en realidad está condicionado por medidas de involución. Medidas que con la excusa, que con la coartada de la crisis, se han impuesto a todas las clases más desfavorecidas. Desde aquellos trabajadores que han visto sus derechos cercenados por esa reforma laboral, hasta aquellas personas que vivían, que tenían que ser atendidos a través de la ley de dependencia. Sabéis que en Andalucía tendrían que financiar un 50% y se quedan en el 20%, o la limitación, el empobrecimiento de las pensiones. Eso lo ha hecho Rajoy con la excusa, con la coartada de la crisis, pero ya, según dice el propio gobierno, según dice el propio Rajoy y según dice Montoro, no estamos en crisis, estamos creciendo. Por eso ha llegado el momento de restituir derechos, como estamos haciendo en Andalucía, por ejemplo, con el empleo público, o como estamos haciendo, reforzando los servicios públicos, la educación. Ha llegado el momento de que aquello que se quitó a quienes nunca se les debía de haber quitado, ahora se le devuelve, ahora se le restituya. Este es el momento de levantar la voz. Este es el momento de decirle a Rajoy que ya no vamos a tolerar ni un minuto más esa tropelía. Porque además las pensiones, a mí no me gusta oír hablar de solidaridad. Las pensiones no implican solidaridad ni caridad. Las pensiones son, como he dicho antes, derechos y suponen equidad intergeneracional. Es un contrato social en la sociedad. Decimos, nosotros los que estamos trabajando hoy queremos, con nuestros impuestos, no solo con las cotizaciones, con nuestros impuestos, con nuestras cotizaciones y desde luego con nuestros votos, garantizar que las pensiones que estáis cobrando las clases pasivas puedan ser una realidad. Y la siguiente generación,
la que nosotros estamos educando, la que nosotros estamos formando, a las que le estamos dando oportunidades, se comprometerá a que a nosotros se nos garantice las pensiones, y así sucesivamente. Pero eso que sería un equilibrio y una equidad intergeneracional en cualquier país de nuestro entorno, de los países más desarrollados y los que nos llevaban bastantes años de desarrollo porque no tuvieron una dictadura, que se puede considerar como normal en cualquier generación, en la 1, la 2, la 4, en nuestro país es muy distinto. Es que las personas que hoy tenéis una pensión sois las que habéis construido el país que hoy tenemos, con los derechos que tenemos, los que habéis sufrido represión, las que habéis sufrido limitación de derechos, las que habéis tenido en muchos casos que dejar el colegio o la escuela para atender a vuestra familia, en el campo o donde fuera, los que habéis construido un país así como estáis ahora, atentos a lo que considerabais vuestras obligaciones, callados, en muchos casos resignados, en otros casos emigrados, y esos sois los que hoy formáis las clases pasivas. No se trata ya de una cuestión de equidad, se trata de rendir tributo a quienes han construido lo que hoy tenemos y lo que dejamos a nuestros hijos, a pesar de que durante estos años muchos se hayan tenido que ir también. Pero le hemos dado una formación, le hemos dado un país distinto. No se parece nada, lo decía Alfonso Guerra, no se va a parecer, no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Vosotros sois testigos privilegiados de la España que encontraste hace tan solo 30, 40 años. Yo nací en el año 60, yo conocí también el franquismo, pero nada parecido a lo que habéis vivido vosotros y vosotras las que estáis aquí, especialmente vosotras, que habéis tenido que sacrificar tantas cosas por sacarnos adelante. Desde luego, lo último que merecéis es la bofetada que está dando Rajoy. De modo que si no se entera, tendremos que decírselo todos juntos. Hoy, mañana, no se va a terminar mañana, por mucha movilización que consigamos, pasado, el otro y el otro. Y es posible que en algún momento se den cuenta que tienen que regresar al consenso, porque todas las medidas que han tomado con el rodillo de la mayoría absoluta, y lo peor, sin consultar a nadie, todavía se hubieran usado la mayoría absoluta para generar un consenso fuera de ella y usarla para poner en marcha medidas beneficiosas, tendría un paso, pero han hecho sin consenso. Y necesitamos que haya un blindaje social, un blindaje político, un blindaje financiero, me he referido antes a eso, del sistema de las pensiones. No solo porque es de justicia, sino porque es una deuda que nuestro país, nuestra sociedad tiene contra ellos con nosotros. Nosotros los socialistas no vamos a cejar en el empeño, con claridad o sin ella, con hipocresía o sin ella. Me decía Noelia que en el pleno pasado de Bujalance, el Partido Popular de Bujalance, o el Grupo Popular, porque no sabemos bien qué partido es todavía, ni a dónde va a tirar, veremos a ver si no se pone así un poquito naranjita, apoyó la moción, apoyó una moción contra su gobierno. Claro, lo hicieron aquí seguramente porque no quieren dar la cara, no quieren mirar a la cara a las personas como estamos haciendo hoy, porque no quieren mirarla y sentirse avergonzados de apoyar una tropelía como la que su gobierno, su partido está haciendo. Eso no pasa solo en Bujalance, pasa en muchos sitios y pasa en el Parlamento de Andalucía. Tienen doble cara, tienen doble vara de medir. Nosotros se lo decimos muchas veces, da la cara, ser valiente. Si vosotros queréis que como en Alemania haya parte de las pensiones que los trabajadores han tenido que contratar un seguro, decidlo, decir que ese es vuestro modelo. Cuando estáis a favor de la sanidad privada pero no queréis decirlo, decidlo claramente, que por lo menos se sepa que sois valientes moralmente. Nosotros en Andalucía, por ejemplo, poco margen que tenemos en las pensiones no contributivas, son las más delicadas, son asistenciales, aquellas personas que no pudieron, que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de cotizar, la inmensa mayoría de mujeres, que estaban en el campo, que os voy a contar de aquella manera, de aquella forma, y que no tenían nada. Nosotros, a pesar de la crisis, en Andalucía hemos subido un 2% todos los años, frente al 0,25 de Rajoy, un 2%, de forma que las pensiones no contributivas en estos años de crisis se han revalorizado en torno al 7%, en torno al 14%, casi en 7 años. Con nuestro ejemplo queremos trasladarnos nuestro compromiso, nuestra convicción, y desde luego queremos ofreceros nuestras manos y nuestro alma para defender lo que os corresponde a vosotros, les correspondieron a los anteriores,
y sin duda le corresponderá a los futuros. Las pensiones no es un problema de hoy. Las pensiones, el sistema de pensiones es un derecho de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y con esto nos ponemos a vuestra disposición para cuanto queráis y deseamos, estamos convencidos que esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias por estar aquí. Ahora pues abrimos un turno de debate y podéis hacer las preguntas que creáis oportunas y vamos a solventar cualquier duda que tengáis, porque no, si alguien quiere preguntar cualquier cosa. Yo más que preguntar, lo que me gustaría es definir la situación actual con una frase que no han dicho ni Noelia ni Jesús María. A lo mejor lo han dicho y yo no lo he oído. Y quiero manifestar un poco, reflexionar en voz alta sobre lo que yo siento como pensionista que soy acerca de esta situación. Y me gustaría preguntarlo, ¿a vosotros no os da, a los pensionistas sobre todo, y a los no pensionistas, porque también tenéis familiares que lo son, no os da la impresión de que han dicho de robar, han dicho de engañarnos, de que nos están faltando al respeto? Es que nos están faltando al respeto. Cuando a los mayores, yo soy de una época en donde me buscaban el respeto a los mayores y demás y todo eso, pero es que esta gente que lo llevan por gala, que son los principales alarites del respeto a los mayores, de la familia, no se dan cuenta de que nos están faltando el respeto. Como acaban de decir los compañeros anteriormente que han intervenido, toda la vida trabajando, toda la vida. Asumimos cuando nos vamos a jubilar una determinada cantidad, bueno, pues igual esto es lo que hay, da igual, y de golpe en bola dicen, se acabó, ya no, esto es lo que hay. Pero bueno, eso me lleva a otra reflexión. Es que estamos sobrando ya. Realmente los pensionistas dan la impresión de que con este tipo de medidas y con otras más, de copago, etcétera, etcétera, parece que estamos sobrando. Ellos no tienen padres pensionistas, no tienen familia que han pasado por situaciones parecidas. Yo creo que son unas personas bastante insensibles con respecto a la situación personal. Lo que pasa es que, claro, están metidos dentro de una ideología de capital, una ideología de rentabilidad, que todo lo que se haga tiene que ser rentable, y como nosotros ya no somos rentables, pues nos faltan el respeto. Es mi reflexión personal, me faltan el respeto y me da la impresión de que estoy sobrando. Hay otra falta de respeto más. Bueno, no sé, pero y es que crearon, me parece que lo dijo Noelia al comienzo, un factor de sostenibilidad que entra en vigor el año que viene. No sé si habrá hablado de qué supone el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad parte de la base de decir, bueno, como no estamos dispuestos a gastarnos más dinero en pensiones, lo que haya se reparte entre los que hay en función de la esperanza de vida. Es decir, que una persona que hoy cobra una pensión de 1.000 euros, el año que viene cobrará 995 porque se supone que como vamos a vivir mal... Eso depende de que... Depende. Sí, es verdad que depende, pero vamos al concepto. Depende de la fuerza que se haga. Claro, por eso digo, vamos a lo que decía, falta de respeto hasta la prolongación de la vida. Es decir, que no tenemos derecho a vivir más, que nos deberíamos de morir antes para nosotros. Este es el colmo de la inmoralidad. Y luego se dan golpes de pecho. Pero es una política absolutamente inmoral, despreciable, deplorable, que roza los totalitarismos que más despreciaban la propia vida humana. Yo no estoy cobrando la final. Me pueden pagar 40 años. ¿Sabéis que queréis que os dé el dato de Bujalance? Parece que sí me hace chulear. Mira, en Bujalance, Claro. os voy a hablar no tanto del número de pensionistas, sino las pensiones medias. Las pensiones medias. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, está bien, está bien. ¿Cómo? Hablando del tema.
Que encima que estamos asustados porque se la van a quitar, que me enteran que me van a quitar la pensión, que me van a quitar no sé qué, que me van a subir ahora no sé cuánto, pero bueno, ¿qué es lo que es esto aquí en esta España? Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Devolverle ese miedo. Devolverle ese miedo. Pero en la urna. Y encima se cree En la urna. Primero en el Congreso y luego en la urna. Son ellos los que tienen que tener miedo a no poder seguir manipulando y enriqueciendo. Ahora sí lo tienen. Ahora lo tienen. Ahora lo van teniendo. De la cubana del otro día y más lo de ahora que va con más esfuerzo más grande, ahora lo van a tener más. Pero son cosas que están unidas. Quería dar unos datos. ¿Sabéis la diferencia que hay entre las pensiones? Y si no tienen dinero, que lo busquen. Que devuelvan lo que se han Que llevado. devuelvan lo que se han llevado. Que se han llevado muchos millones. ¿Sabes para Rodrigo Pérez ese del Madrid que coño tiene que dar tantísimos millones? ¿El tío ese? Para ver el fútbol, para que sea el fútbol más grande que es de toda España, que ni Barcelona ni Valencia ni nada. ¿Lo que es? A Florentino Pérez ese, ¿cuántos millones nos han dado? Bueno, a ver, Patricia, que va a dar unos datos. Sí, no, simplemente es que, claro, si no es casualidad, dice mi pueblo, un amigo mío, siempre que ocurre igual pasa lo mismo. Si es que no es casualidad que esté en pie de guerra un país entero, es que han hecho muchas barbaridades y todo era bajo, nos tenían agotados con la excusa de la crisis. A los funcionarios se les quita la paga extra, no se repone, a la policía no sé cuánto, no sé qué, a las mujeres, a las pensionistas. Claro, nos venden tanto eso de que España está creciendo y que hemos salido de la crisis, que ahora es lógico decir, bueno, hemos estado fallando, hemos sido responsables, hemos sido tratados injustamente, pero hemos sabido respetar las dificultades que había. ¿Y ahora qué pasa? Por eso decía que está todo unido. Claro, si miramos los datos, estoy hablando de Bujalance, exclusivamente de Bujalance, y miramos las pensiones, los pensionistas, que lo hay, menores de 65 años, la media de pensiones de hombres es de 683 euros al mes. La de mujer, de 533. Esto es brecha. Otra cosa malamente. Esto es brecha salarial. Claro, es algo que hay que corregir. Pero si vamos a las mayores de 65 años, la media de las pensiones percibidas por los hombres es de 736 euros al mes. Y la de las mujeres, 491. Es decir, que cobran aún menos que las menores de 65 años, con una brecha salarial de más de 250 euros de diferencia. Esa injusticia hay que corregirla, pero no se puede corregir desde el momento en que no demos avances en la constitución de las pensiones como un derecho, no como el resultado de un esfuerzo inversor. Para eso están los fondos de pensiones, para eso están las acciones, pues estamos hablando de derechos. No se recibe el tratamiento sanitario en función de lo que se cotiza, ¿verdad que no? Ni siquiera en función de los impuestos que se pagan. Cuando una persona se pone mala, da igual que necesite una vacuna, que un trasplante, que una intervención quirúrgica, no se le pregunta ni siquiera por qué, a qué se dedica. Sencillamente se verifica que está en el territorio andaluz, incluso no siendo español, y se le atiende. Igual hay que conseguir con las pensiones. Para eso hay que dar pasos previos, que son los que nosotros estamos proponiendo. Que se cree un sistema de pensiones basado en el derecho, para ir neutralizando y para ir quitando esta brecha salarial. Quería hacer una reflexión porque me da mucha alegría y mucha satisfacción de que este acto se celebre aquí en este salón, casino y centro de día para mayores, que fue símbolo del franquismo y de lo que pasaron nuestros mayores, que fue casino de señoritos. Que tanto lucharon nuestros mayores porque esto se convirtiera en un centro de día. Se adquirió con un gobierno socialista, con un alcalde socialista en Balance. Se rehabilitó con un alcalde socialista, Rafael Cañete, y se instaló un ascensor, después del gobierno andalucista que había estado parado, un ascensor gracias al gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Entonces para mí esto hoy me llena de orgullo de que estén aquí nuestros mayores y que hoy tantos derechos como adquirieron gracias a su trabajo, a su esfuerzo y a su sacrificio, y derechos que ganaron que hoy no lo están quitando a ellos que fueron los que lucharon. Y hoy esto es símbolo del sitio donde estamos, de que gracias a ellos, gracias a la izquierda, gracias al gobierno socialista, hoy podemos estar aquí. Tenemos que movilizarnos para que esto se pare de una vez. Me preocupa un poco que ellos se hacen
Yo nunca, jamás pensé que el copago sanitario iba a llegar a producirse, como pasó. Yo eso, de verdad, a mí antes me lo hubieran dicho, yo eso hubiera dado por hecho que eso no hubiera pasado. Si el copago sanitario se hizo, si la paga extraordinaria de los funcionarios se quitó de un plumazo, ahora, una de las primeras medidas que puede afectar es que la paga extraordinaria de nuestros pensionistas, de nuestras pensiones, en algún momento se la puedan retirar y si no es entera, parte de ella, o eso es el miedo que ellos tienen, que lo primero que le afecte a sus pagas extraordinarias. Que ellos esperan al año tan ansioso, pues, muchas veces para satisfacer lo que su hija hoy no tiene, porque muchas mujeres se lo sabemos, están paradas, gracias a Dios está lloviendo, pero hemos tenido un periodo de sequía y muchos de los pensionistas lo que están sacando para adelante es a su familia, a sus nietos, a sus hijos, y que... Hombre, yo creo que nosotros tenemos que distinguir claramente qué es lo que les gustaría, fundamentalmente a la derecha, pero la derecha, como decían, no es solo el Partido Popular, hay muchos movimientos de derecha, ¿no? Y no solo políticos organizados en nuestro país, hay muchos elementos de presión, muchos elementos que no luchan precisamente por la igualdad de oportunidades, por la justicia social. Una cosa es lo que les gustaría y otra cosa es lo que realmente puede ocurrir. Yo no tengo ninguna duda, de hecho, están lanzando globos sonda en el ámbito de la derecha de que cuidado, no protestéis mucho, que la cosa se puede poner peor, que incluso podríamos vernos obligados a disminuir o a quitar alguna paga extra. Eso es lo que pretenden. Pero yo tengo claro, y mucho más después de ver estos días la movilización y la que se va a producir mañana, que no se van a hacer. Más, que no van a tener forma de hacerlo, que lo vamos a impedir, porque incluso me consta que desde hasta el propio sector judicial no van a permitir que hagan barbaridades de ese tipo. Es decir, que desde ese momento, no solo que políticamente el Partido Popular no tiene mayoría, y Ciudadanos no se va a atrever a apoyar eso, porque está ahora mismo germinando y además le interesa diferenciarse del Partido Popular porque hay mucha gente que se están pasando desde el Partido Popular a Ciudadanos. No solo que políticamente no le van a consentir, sino que de inmediatamente yo soy de la opinión que se podría denunciar claramente al ministro o al Consejo de Ministros que tomara una medida de ese tipo. Y cuidado, que cuando empezamos ya a hablar de posibles delitos contra sus conciudadanos, se van a tentar la ropa. Pero no tengo ninguna duda que si por ello fueran, por supuesto que sí, desde luego que lo harían, como se han comido los 68.000 millones, que estaban previstos. Cuando hablamos de la hucha de las pensiones, en Italia hay una hucha de las pensiones de 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros. Y además tienen una tasa de reposición, se llama tasa de reposición a cuánto supone nuestra pensión respecto a lo que ganábamos en la última nómina antes de jubilarnos. Nosotros estamos en el 70 y tantos %. Y pues dice que es para pagar la pensión. Está bien, pero estaba contando que Italia, por ejemplo, un pensionista cobra el 98% de lo que cobraba la última nómina que se jubiló. En España está por debajo del 80%, en Alemania está en el 50%, porque Alemania desde siempre ha tenido fondos privados. Nosotros, dentro de 25 años aproximadamente, vamos a estar, si seguimos así, en el 50%. ¿Para qué se creó el fondo de las pensiones, el fondo de sostenibilidad? Para que cuando la generación famosa del baby boom, los del 60, vamos yo, somos un montón de gente, nos jubiláramos, eso va a ocurrir en el año 2023 a 2025, para entonces hubiera acumulado más de 100.000 millones de euros de ese fondo de sostenibilidad y compensar la diferencia que había de nuevos pensionistas que vamos a entrar. Para eso, igual que se cargaron el fondo, que es cargarse el futuro.
pues se cargaría la paga extra lo que fuera necesario. Pero hasta aquí podíamos llegar. Ahora la cosa ha cambiado, porque las declaraciones de Rajoy, sin ser nada del otro mundo, sí, pero no, ya veré, pero quizás no, o sí, que quién sabe, y ya se le vio ciertamente preocupado antes de ayer en el debate que hubo en el Congreso de los Diputados. Y hay que preocuparlo más, es lo que más le duele. Porque hasta ahora la mayor reserva de votos, y esto hay que decirlo, que ha tenido el Partido Popular ha estado en las personas mayores. Pero las personas mayores pueden votar al PP en uso de su libertad, pero no son tontos. Llegará un momento que dirán no. ¿Sabéis que hay un proverbio por ahí que dice: si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas dos veces, la culpa es mía? Y no son nuestras personas mayores, han demostrado a lo largo de la historia, por lo que tú has dicho, y hemos comentado aquí, suficientemente inteligentes como para no ser engañados dos veces. De modo que se tiende la ropa. Yo creo que los pensionistas han luchado por los hijos, luchan por los nietos. Han retornado a los nietos y a los hijos luchan por los pensionistas. A ver si mañana se demuestra. Sí, señor, es una gran verdad. Y esa es la asignatura pendiente. Pringar, si me permitís la expresión, a los jóvenes. Porque nos estamos jugando el futuro. Y al jugarnos el futuro nos jugamos la memoria de los que estamos. Porque cuando llegue el momento de los que hoy estamos a 10, 15 años de la jubilación, si no somos capaces de luchar hoy, y los que le quedan 20 y 30 años, también estaremos deteriorando la memoria de ellos y estaremos faltando a su ejemplo. Por eso es importante que los jóvenes estén todos, absolutamente todos. Y si no lo conseguimos mañana, no pasa nada, a la siguiente semana, y si no a la siguiente, y vendremos otra vez a un balance e intentaremos que haya más jóvenes y que se vayan enterando. Más viejos. Algo he dicho. ¿Cuánto hay? Perdón. ¿Partidos cuánto hay? ¿Partidos? ¿Dónde? Por derecha y izquierda. Depende, ¿dónde? ¿En el Congreso? ¿En el Ayuntamiento? ¿Dónde? En cualquier lado. Se trata de cualquier lado. Hombre, partido hay mucho, pero ahora mismo en España, partido de derecha, la derecha se unificó toda en el Partido Popular. Vosotros recordaréis. ¿Nosotros cuántos partidos tenemos nosotros? Porque nosotros no unimos. Si hubiéramos unido, nunca nos tendríamos. Pero Porque resulta de que todos éramos iguales. Porque ahora metemos la mano y ya no somos iguales. ¿Ven? sí, pero Porque le voy a hacer otra pregunta más. El por intentaré qué contestar las dos. hay aquí, por ejemplo, una cosa hecha, ¿eh? Y ahora llego yo mañana y la junto, ¿eh? y la vuelvo a poner más moderna. ¿Para qué? Mañana entra otro y la va a dar igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que nosotros no estemos unidos, seremos vencidos, porque la derecha no es más que una, y la izquierda estamos aciertas. Bueno, ¿cuál es su nombre? Domingo Jiménez Molina. Domingo. No, por llamarlo por su nombre. Vamos a ver, Domingo. Con 77 años. La unión o no unión de las distintas formaciones políticas de derecha o de izquierda obedece a muchísimos factores. Yo puedo decirles que, por ejemplo, en la anterior legislatura en Andalucía gobernamos con Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida cambió de líderes y dijeron: vamos a hacer un referéndum a ver si nos gusta gobernar con vosotros. Y no. Si estamos gobernando juntos, respetándonos juntos, por ejemplo, en la Diputación de Córdoba, es para respetarnos, no es para amenazarnos. Eso depende mucho de las personas, de los líderes, de cómo en un momento determinado un partido elige a uno o elige a otro. Pero esto, por lo que estamos luchando hoy, eso sí es unidad. Al margen de que los partidos se unan o no. Ayer yo estuve en un pueblo y en la mesa había personas de Izquierda Unida y personas del PSOE. Y estábamos absolutamente de acuerdo en todo, trasladándole a los demás que para esto
no hace falta revisar ni cuántos partidos hay, ni dónde están, ni quién los manda, ni a quién votan, ni qué pacto hace con nadie. Que esto es un compromiso que está por encima de los partidos políticos. Esto es lo que yo quiero trasladar. Esta es mi respuesta a la pregunta. Me quitaron con 12 años para trabajar. Con 12 años me quitaron, me caché en un planet. Y aquí estoy todavía luchando. Y ahora que veo que los que uno hace, los otros los juntan al otro día. Esa es la verdad. Ahora veo también un dinero que es un balance. Siento un balance, que yo ya estoy en balance, que yo ya no estoy en pliego, estoy en balance. Siendo un pueblo tan rico como es y que no tenga lo que tiene que tener. Sí, pero Domingo, ¿estamos ahora mismo para luchar a favor de las pensiones, sí o no? A favor de las pensiones estoy yo siempre. Pues eso es la primera. Decía un amigo mío que nos podemos comer un elefante, pero bocadito. Y el primer bocado tiene que ser el de las pensiones. El segundo, porque de la mano de las mujeres del otro día, que estamos tratando. Hay una expresión. Mañana vamos a esto de la manifestación. Mañana que salga un salto y va todo el pueblo de atrás. Y ahora Domingo, pues a ver si mañana sacamos el santo de los derechos y convencemos a la gente de que vaya al umbral. Venga, más cosas. Más cosas. Pues tengo que dar un abrazo a Rafa Callón. Bueno, se ha comentado de que en toda la provincia, por los 76 pueblos de Córdoba, el Partido Socialista ha presentado una moción a favor de las pensiones y en algunos sitios el Partido Popular la ha apoyado. Pero yo me voy a limitar a la alcaldesa de Bogalanse, la señora Elena. Aquí en Bogalanse la ha apoyado la moción que presentó el Partido Socialista. Pero a nivel de alta esfera, como es la Diputación, que agrupa a los 76 pueblos, ha votado en contra. Yo me gustaría saber por qué. Pues la respuesta que te daba es la de antes, ¿no? Porque lamentablemente, con todo el respeto a la persona o a las personas, están en una formación política que no se atreven a decir la verdad. Con una vela alumbran a Dios y con otra al diablo. Y no tienen pudor en reconocerlo. Cuando deberían decir, vamos a ver, yo soy alcaldesa del PP en la Diputación, voté que no, y aquí voto que no, porque me debo lo que dice mi partido. Y a lo mejor yo opino que incluso pueden ustedes llevar buena razón. Bueno, que lo haga sinceramente. Pues claro, mi pregunta siguiente es, ¿se puede seguir confiando en personas como esa? Rafael quería hablar. No, yo plantear, primero saludar a todos y plantear lo que está diciendo Domingo, que digo la verdad, que no, totalmente, es cierto. La derecha, desde hace 2000 años, desde que nació Jesucristo, es la derecha. ¿Dónde está Jesucristo? No sé dónde está, no sé dónde está, digo desde que nació. Pero lo digo porque estamos próximos a la Semana Santa y habrá que sacar también a los santos y todo eso, ¿no? Y no pasa nada, es una riqueza del pueblo. Pero resulta que la izquierda tiene muchos matices, y a esos matices es lo que dice Domingo, que ¿por qué la izquierda de la autonomía? Bueno, pues nosotros debemos distinguir qué tipo de izquierda hay. Y en España hay una izquierda que es la que ha hecho avanzar este país desde que estamos en democracia, y antes, pero desde que estamos en democracia. Nos acordamos todos, y voy a decir un par de nombres, Felipe González, por ejemplo, y seguramente tendremos buen recuerdo de Felipe González. ¿Por qué? Porque hizo un montón de cosas en favor de la clase trabajadora. Y yo digo más nombres, no ya de la política nacional, sino de la política regional o de la política local. Hablamos de este edificio. Este era, ¿sabéis cómo se llamaba, no? ¿Cómo se llamaba? El casino de los señoritos. El casino de los señores. Que no podía entrar un jornalero en la puerta porque el conserje no lo dejaba. Y además, si entraba, tenía que quitarse la gorra.
Y el señorito estaba ahí bebiendo vino y jugando a las cartas. Y después cuando se iba de aquí no sabemos lo que hacía. Eso lo consiguió también un alcalde socialista, Arturo Luis Salinas, que desgraciadamente no sabemos tampoco dónde está. Por eso tenemos que distinguir, Domingo, ¿qué izquierda hay? La izquierda del Partido Socialista es una izquierda que ha traído progreso a este país. Las pensiones que disfrutáis, y que yo afortunadamente voy a disfrutar pronto también, afortunada o desgraciadamente, no sé. Bueno, no sé. Eso las revalorizó el Partido Socialista. Sin embargo, el Partido Popular lo que ha hecho es retroceder. ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero. También el Partido Socialista con el oro. Bueno, en una circunstancia determinada, pero ahora está defendiendo que aumente de acuerdo al IPC. Lo que ocurre es que si los que tienen dinero hacen lo que han hecho, bueno, desde que el mundo es mundo, pues seguiremos igual. Y por eso yo apelo a la conciencia vuestra y a la de vuestros hijos y a la de vuestros nietos, que van a ser los futuros dirigentes de este país, que tomen conciencia. Es simplemente concienciarse de que la derecha es la derecha. Tiene unas normas: Dios, patria y dinero. Y nosotros tenemos otras normas. Nosotros tenemos las normas de solidaridad, equidad y reparto de la riqueza. Ahí está. Nosotros defendemos valores de igualdad, valores de solidaridad. Si la derecha defiende lo que defiende, bueno, pues en definitiva, yo no tengo que decirlo porque lo sabéis de sobra. Tenemos pendiente mañana una manifestación. Yo voy a ir a esa manifestación, porque como he dicho, próximamente iba a ser jubilado, pero ya no la manifestación, es el futuro. El vuestro, el mío, el de Jesús, ya no, porque con poco ya nos apañamos, pero detrás estamos dejando hijos, nietos, con un futuro muy incierto que esta derecha nos está proporcionando. Por tanto, lo único que hay que hacer es procurar que no sigan en los poderes, que no sigan en el poder, que no tengan el poder de decisión, que se lo arrebatemos de manera que este país siga siendo un país más justo, solidario y más progresista, porque si no vamos a cambiar el sentido contrario al que llevamos. Pues si no hay ninguna cuestión más que tratar, a mí me gustaría cerrar el acto poniendo nuestro más firme compromiso sobre la mesa. Somos los mismos de siempre, somos los creadores de la sanidad, de la educación pública, de la dependencia, de todas las conquistas sociales que tenemos hoy en día, y vamos a seguir luchando por ellas. Siempre hemos estado y vamos a seguir estando del lado de los más desfavorecidos, del lado de las personas, del lado de la gente, que no nos instauren el miedo, porque no tenemos miedo. Nosotros, como decía el compañero y como se ha escuchado varias voces, somos los que podemos meterle miedo a ellos con nuestro voto y con nuestras reivindicaciones y manifestaciones, y haceros el llamamiento a todos, mayores y jóvenes, a que nos unamos mañana y en los próximos días y en lo que se nos convoque a las manifestaciones, que haya salir a la calle y a luchar por nuestros derechos, esos derechos que hemos conseguido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que nos quieren quitar con el Partido Popular con sus políticas a pasos agigantados. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir estando y seguiremos estando del lado de las personas. Así que muchas gracias, y para lo que queráis, aquí estamos.